En el video anterior, justamente algo de lo que estábamos hablando era que en el ámbito interconductual no es en sí mismo un cambio conceptual lo que se plantea o lo que plantea al menos Rives en teoría de la conducta, sino que plantea más bien un cambio en el análisis. En el anterior revisamos cuál es ese cambio en el análisis de los datos, pero hay otro cambio muy importante que tiene que ver con un cambio en el análisis conceptual. Cómo vamos a analizar los conceptos y cómo vamos a utilizar los conceptos que analicemos. Justamente para empezar a ahondar un poquito en todo esto, una noción que nos sirve muchísimo es la noción de error categorial. Esta noción es muy común revisarla en el libro del concepto de lo mental de Gilbert Ryle. Pero para que quede perfectamente claro qué es exactamente lo que se quiere decir, es muy importante, inclusive necesario, hablar acerca de lo que postula René Descartes. Como muchos saben, justamente lo que hace René Descartes es instaurar o encontrar una manera de hablar acerca del alma sin necesariamente hablar de alma. En este caso, él es la primera persona que utiliza el término mente. Un término que hasta el día de hoy pues sigue generando conflictos debido a que pues es lo que se cree que estudian los psicólogos, la mente y sus componentes y sus procesos y su relación con el cuerpo. Y justamente hoy vamos a estar analizando este término desde la postura de Gilbert Ryle, desde esto de intentar hablar de los errores categoriales. En primer lugar, ¿qué es lo que decía René Descartes y cómo es que llega a la conclusión de que tenemos mente y de que la única manera en que podemos acceder a la verdad es por medio de la razón? Pues su lógica es la siguiente. Él, cuando empezaba a preguntarse acerca de la experiencia, acerca de los sentidos, acerca de cómo podemos llegar a la verdad de las cosas, algo que él tenía muy claro es que los sentidos nos engañan. Puede ser que vea algo que en realidad no está allí porque me engañaron las sombras. Puede que esté alucinando y de repente vea cosas y yo según esté interactuando con algo que en realidad no está allí. Que escuche cosas que no sonaron en realidad. Entonces, si algo tenía claro René Descartes, es que los sentidos no eran el medio para acceder a la verdad, debido a que los sentidos nos engañaban. Dado que todo lo que con lo que entramos en contacto nos engaña, entonces, en términos de buscar la verdad, tenemos que dudar de todo. Tengo que dudar de lo que veo, tengo que dudar de lo que escucho, tengo que dudar de lo que digo, de lo que me dicen, de todo. Y esto lo lleva al extremo. Dudo de que veo, dudo de que escucho, dudo de que dudo. Y allí, justamente cuando llega a ese punto de decir tengo que dudar hasta de que dudo, es cuando dice, a ver, espérate, no puedo dudar de que dudo, porque al dudar de que dudo estoy dudando. Entonces la duda es en sí mismo lo único de lo que no puedo dudar. Este sentido racional. Entonces, si dudo, sé que soy real. Por eso deriva de todo este planteamiento su icónica frase, pienso, luego existo. Y entonces comienza una división para René Descartes de dos mundos. Un mundo corporal y un mundo mental. El mundo corporal está sujeto a las leyes de la mecánica. Puede interactuar con otros cuerpos y afecta a otros cuerpos con las leyes clásicas de la física mecánica, que estaba de hecho en boga en ese tiempo. Pero la mente pertenece a una dimensión diferente. No es afectada por las leyes de la mecánica, ni puede afectar a otros por las leyes de la mecánica, porque su naturaleza es distinta a la naturaleza del cuerpo. Entonces todo cuerpo está hecho de materia, por lo cual está ubicado en algún lugar espacial y en algún lugar temporal. Pero la mente no está hecha de materia, por lo cual únicamente la podemos ubicar en un plano temporal. Siguiendo entonces de nuevo las leyes de la física, los cuerpos pueden interactuar con otros cuerpos. Los no cuerpos, no. Pero, a pesar de estas derivaciones lógicas, René Descartes decía que la mente sí interactuaba con el cuerpo. Aunado a la problemática inicial generada de esto, de cómo el no cuerpo interactúa con el cuerpo, es decir, cómo mi cuerpo ve algo y la mente se conecta y lo percibe, cómo la mente cuando quiere algo mueve la mano para agarrar el vaso de agua y tomarlo, o cómo la mente cuando quiere algo se acerca y se sienta y puede leer y procesar. O sea, aunado a los problemas que trae el intentar saber cómo es que la mente interactúa con el cuerpo, se le suman algunos otros problemas.
Para empezar, ¿cómo puedo yo estar seguro de que existen otras mentes además de la mía? No se podría, justamente debido a lo mismo. Yo puedo saber que existen otros cuerpos porque puedo interactuar con esos cuerpos, puedo observarlos, puedo todo. Pero no puedo observar, ver, medir, de ninguna manera puedo saber que otra persona tiene mente. Únicamente yo puedo saber que existo debido a que yo pienso, pero yo no sé si la otra persona piensa, si la otra persona percibe, siente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, justamente a esto existe un término que se llama solipsismo. El solipsismo tiene que ver con que la única certeza que puede tener una persona es de que existe su mente, pero no puede tener la certeza de que existe ninguna otra mente debido a la imposibilidad de interactuar con ellas. Esto es lo que René Descartes decía acerca de la mente. Hay dos mundos, un mundo corporal y un mundo mental. El mundo corporal está afectado por las leyes de la física y de la mecánica. El mundo mental no, debido a que la mente no está hecha de materia y únicamente la podemos ubicar en un plano temporal. Así que no está sujeta a las leyes de la física ni a las leyes de la mecánica. Sin embargo, el cuerpo interactúa con la mente y la mente interactúa con el cuerpo. Pero ¿por qué esto es absurdo? Además de algunos de los planteamientos que ya he esbozado, ahora vamos a hacer el análisis, pero desde lo que Ryle denomina errores categoriales. Un error categorial consiste en presentar algo como si perteneciera a una categoría lógica cuando en realidad pertenece a otra. Por ejemplo, cuando yo utilizo la siguiente frase, cuando alguien me pregunta, oye, ¿y tú qué tienes en tu sala? Y yo respondo, tengo una mesa, tengo una silla y tengo 2 muebles, estamos cometiendo un error categorial. Cuando digo, en la cartera tengo monedas, billetes y dinero, también. O cuando digo, fui a la universidad, vi edificios, vi la biblioteca, vi a los profesores, vi a los alumnos, pero no encontré la universidad. Es otra manera de representar o de hablar acerca de un error categorial. En este sentido, estamos hablando del dinero como si perteneciera a la misma categoría de billetes y monedas, cuando en realidad el dinero es una categoría general que engloba a los otros dos. Lo mismo pasa con lo de los muebles. Estoy hablando de los muebles como si pertenecieran a la misma categoría de silla o de mesa, cuando en realidad es de otra categoría más general que incluye a las dos anteriores. Y finalmente, cuando hablo de universidad, estoy hablando de la universidad como si perteneciera a la misma categoría de edificios, alumnos, profesores, biblioteca, cuando en realidad todos los elementos anteriores son los que componen a una universidad. Es decir, son categorías diferentes. Ryle dice que el error categorial puede nacer de 2 cosas. En general nace de la incapacidad de utilizar determinadas palabras. Es decir, de no saber realmente cómo se utiliza una palabra particular. En este caso la palabra muebles, la palabra dinero y la palabra universidad. Pero también puede salir o puede nacer un error categorial de saber utilizar una palabra en determinadas situaciones. Pero a la hora de pedirle que la utilice en una situación diferente, a lo mejor allí es donde nace el error categorial. Por ejemplo, supongamos a una persona que está tomando alguna clase de psicología social y entonces le hablan acerca de la sociedad y de sus problemas y se cambia de clase, y en esa otra clase están hablando de alguna cuestión más individual y le hablan de Juanito Pérez y sus problemas. Esa persona en esos 2 ámbitos separados, en una situación sabe utilizar el término sociedad y los problemas de la sociedad, y en otro sabe utilizar el término de Juanito Pérez y los problemas de Juanito Pérez. Pero en algún momento se encuentra con alguien que le pregunta, oye, ¿tú me puedes decir cuál es la relación y las diferencias entre los problemas de la sociedad y los problemas de Juanito Pérez? Muy probablemente puede llegar incluso a desconcertarse debido a que es que no, algo no hace sentido, como que algo no tiene sentido de entrada en la pregunta. A ver, los problemas, la sociedad y sus problemas, y en qué se parecen y diferencian de Juanito Pérez y sus problemas. Esto puede generar que al elaborarle dicha pregunta pueda darse la creencia o pueda darse la derivación de que son homólogos, de que podemos relacionar la forma de que podemos hablar de la misma forma de la sociedad y sus problemas a la forma en que podemos hablar de Juanito Pérez y sus problemas. Y entonces, como yo conozco a Juanito Pérez y puedo hablar con él y él me cuenta sus problemas, pero no veo a la sociedad y ella no me puede contar de sus problemas,
Entonces la derivación es que quizá entonces la sociedad también es una persona como Juanito Pérez, pero es una persona a la cual no puedo ver, no le puedo preguntar cosas, no me puede contar sus problemas. Entonces es una persona, la sociedad, que está allí, pero que es invisible. Una especie de fantasma que está en todos lados y en ninguno. Estas dos son las maneras en las que Ryle dice que se genera un error categorial. Y justamente a lo que desarrolla René Descartes le llama el problema del fantasma en la máquina, donde se dice que el cuerpo, dado que está dominado por únicamente las leyes de la física mecánica, pues entonces es equiparable para René Descartes con una máquina que también está gobernado por las leyes de la física mecánica. Y que lo que gobierna esa máquina, lo que la controla, pues es una especie de no materia que es eterna, que existe y que siempre va a seguir existiendo, que es infinita, o sea, una especie de fantasma. Entonces, justamente jugando con esto, le llama a lo que dice René Descartes el problema del fantasma en la máquina, donde además la máquina es exactamente opuesta al fantasma. El cuerpo es finito, el alma es infinita. Uno es material, el otro inmaterial, audible, el otro es inaudible, uno es visible, el otro es invisible. Y finalmente, pues no se sabe cómo es que el fantasma gobierna a la máquina. Y a pesar de esto, tratan a la mente como si fuera un cuerpo. Inclusive René Descartes le da una ubicación. Él decía que estaba en la glándula pineal. Pero si ya habíamos establecido que es un no cuerpo, y al ser un no cuerpo, no se puede predicar una cuestión espacial, no se puede predicar ubicación de aquello que no tiene materia. Pero René Descartes, aun siendo él mismo quien postuló que no tenía cuerpo, predicó ubicación de la mente. Desde ese entonces, los empezaron a tratar como si pertenecieran a la misma categoría lógica, cuando no pertenecen a la misma categoría lógica. Y entonces incluso se nos metió en un falso dilema, donde se decía que todo lo que hace el hombre o bien es corporal o bien es mental. Y entonces absolutamente todo lo que las personas hacían tenía que meterse forzosamente en una de estas dos categorías. Pensamiento en la categoría de mente, levantar el brazo en la categoría de corporal. Se estaba quemando y alejó la mano en la categoría de cuerpo. Está solucionando un problema matemático, eso va en la categoría de mente. Y así se nos creó este dilema en el cual se nos hizo creer durante mucho tiempo que estábamos en verdad conformados por dos cosas muy diferentes entre sí, completamente opuestas entre sí, pero que de alguna manera, aún en contra de todas las leyes de la física, interactuaban entre sí. Y de la misma manera en que podemos encontrar muchísimos ejemplos de malos usos de conceptos, de errores categoriales en el lenguaje, tales como tengo deudas y esperanzas, como si las deudas y las esperanzas fueran homólogas, fueran de la misma categoría y pudiera tener o unas u otras, como decir o soy mexicano o soy hombre, como si fueran excluyentes entre sí, como si ser hombre fuera algo diferente pero de la misma categoría a ser mexicano, a decir tengo un guante derecho, un guante izquierdo y además un par de guantes, cuando eso es absurdo, porque justamente al conjunto del guante izquierdo y el guante derecho es a lo que se le denomina un par de guantes. Así, de igual manera decían, o fue un proceso corporal o fue un proceso mental. Ryle incluso lleva esto, y justamente todo su libro del concepto de lo mental se basa en decir por qué hablar de mente es un error. Y no un error en alguna parte, sino un error de principio. De principio suponer que existe la mente, allí está el error. Suponer que es algo diferente del cuerpo, allí está el error. Y entonces se empieza a generar todo un desarrollo acerca de esto, donde justamente parece ser que nos vamos por una cuestión nominalista por un lado, ¿no? De si algo tiene nombre, entonces debe existir. Así como digo, una silla, una cama, un perro, una mente. Cosas que existen y que puedo señalar. Si señalo mi playera, hago esto. Si señalo mi mente, tengo que hacer esto, como si la mente se estuviera en el cerebro, en la cabeza, etc. Que de nuevo, de principio es absurdo porque no podemos predicar localización u ubicación de no cuerpos. Y otra cosa también muy importante respecto de esto es la idea que se tiene de que todos los verbos predican acciones, cuando eso tampoco es del todo cierto. No es lo mismo, para nada, decir
está saltando, a decir está pensando, a decir está esperando. Los tres son verbos, pero no los tres predican acciones. Por ejemplo, saltar sí es una ocurrencia, sí es una acción, sí es algo que ocurre. Esperar más bien es una circunstancia. Esperar es la circunstancia en la cual hago cosas. No puedo decir o saltas o esperas. No, porque puedes saltar mientras esperas, dado que esperar es una circunstancia en la cual haces cosas. Y en de estos ejemplos podemos encontrar muchísimos, sobre todo en la psicología. Pensar, imaginar, solucionar, entre muchos otros ejemplos. Pero me interesa saber ustedes qué piensan. Pónganlo aquí en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos a la próxima.